estrategia. Y vamos a ver también algunos otros ingredientes adicionales que hacen falta para poder implementar adecuadamente la estrategia, como el concepto de ejes estratégicos, del tema del presupuesto, etc. Bien, pongo en pantalla entonces para comenzar. Bien. Creo que se lee bastante bien allí. ¿Así es? Sí, profe. Perfecto. Bueno, avancemos. Entonces, en primer lugar, como les contaba, vamos a ver la cuestión de los modelos y procesos de planificación de forma tal de analizar efectivamente cuáles son las acciones que están involucradas en la implementación. En segundo lugar, vamos a analizar los cambios organizacionales. Nos referimos a esta cuestión tan compleja en las organizaciones que tiene que ver con cómo modificar las distintas facetas de la vida de una organización para poder desarrollar las acciones de la estrategia. En tercer lugar, nos vamos a enfocar específicamente sobre el desarrollo, qué elementos están vinculados al desarrollo de la estrategia. Y por último, como decía, nos vamos a enfocar sobre algunos elementos específicos que hacen a la implantación o implementación de la estrategia. Arranquemos por lo primero, los modelos. Nosotros ya hemos visto un modelo, lo hemos comentado en la clase anterior, hemos visto que es tal vez el modelo que mejor refleja cuál es el proceso para analizar, diseñar o formular, implementar y controlar una estrategia. Generalmente estos modelos tienen distinto origen. Algo también ya lo hemos mencionado. Algunos de estos modelos están orientados fundamentalmente a planear las acciones estratégicas apuntando a metas. Esto suele ser, digamos, la forma más común. Generalmente lo que se hace es, partiendo de los datos constitutivos de la empresa, como son la misión, la visión, e inclusive los objetivos de los cuales derivamos metas, sobre esa base se diseñan las acciones de la estrategia. En segundo lugar, otra forma de planear la estrategia es partiendo de los problemas. Generalmente se hace un diagnóstico de situación como el que ustedes han hecho ayer, y sobre la base de estos problemas de la organización se genera una planificación que trate de resolverlos. Por otra parte, por cierto, también cuando hablamos del problema, también pueden ser oportunidades. A través del análisis FODA ustedes pueden detectar una oportunidad y entonces generar un planeamiento orientado no solo a los problemas, sino también a las oportunidades. Luego tenemos lo que podríamos llamar el planeamiento orgánico, en donde parece que la planificación es un derivado natural de los componentes constitutivos de la empresa. Aquí la clave central pasa no tanto por las metas, como en el punto primero, sino sobre la base de la visión, de los valores de la organización, de las capacidades y recursos internos que dispone la organización. Es decir, que no, en realidad luego de analizar estos elementos es que recién proponemos las metas. En cambio, en el primero, en realidad las metas surgen de la misión, de la visión, de los valores y de los objetivos.
Y sobre esa base se arma, digamos, la planificación estratégica apuntando a las metas. En cambio, acá las metas surgen como un elemento casi, diríamos, derivado de los elementos constitutivos de la empresa, tanto en términos estructurales como son la misión, los valores, como también aquellos elementos de naturaleza más operativa, como son los recursos y capacidades que dispone la empresa. Por último, también vimos la posibilidad de un planeamiento de naturaleza más prospectiva, es decir, seleccionando escenarios futuros desde los cuales, escenarios futuros que sean deseables y posibles, a los que llamamos futuribles. Entonces, eligiendo un futurible, desde ahí realizo la planificación para alcanzar ese escenario deseable y posible con sus respectivas metas y objetivos. Entonces, como verán ustedes, hay distintas formas de plantearse la estrategia y los modelos de planificación estratégica. Estos distintos modelos obviamente tendrán consecuencias en términos de implementación. Veamos ahora cuáles son los procesos de planificación. Me refiero no tanto en términos de descripción analítica, sino de lo que se haría en la realidad, lo que usualmente pasa cuando hacemos un planeamiento estratégico. Generalmente el proceso es llevado adelante por los líderes de la organización. Los líderes juegan un papel central en la estrategia. Y entonces, ese liderazgo suele generar un amplio espacio de debate interno para identificar, bueno, en primer lugar, qué es lo que se va a hacer y a continuación, cómo se lo va a hacer. Ese qué se va a hacer implica metas e implica la propia estrategia. El cómo tiene que ver más bien con el camino que vamos a seguir, que es también una forma de la estrategia, sobre todo los grandes caminos, con los cuales se va a identificar la forma en la que se va a llevar a cabo las acciones para alcanzar lo que se ha determinado. Una vez que el liderazgo habilita este espacio de discusión sobre qué y cómo hacer, tenemos, en segundo lugar, la necesidad de contrastar eso que pensamos con una visión de futuro. La visión de futuro en las organizaciones es un dato fundamental, sobre todo en las pymes, donde la personalidad y las características del dueño empresario le imprimen a la pyme sus características más importantes, inclusive en términos competitivos. Si el dueño de la pyme es agresivo en sus comportamientos, tiene un espíritu más de acción que de espera, si es mucho más proactivo que conservador, bueno, la visión de futuro será una consecuencia de esa característica central y además también derivará en las estrategias de competencia de la organización. Por lo tanto, la visión de futuro resume las características del líder, particularmente el dueño empresario en las organizaciones pyme. Esa visión de futuro, a su vez, permite validar también lo que el líder ha habilitado como espacio de discusión. A continuación, en la discusión, se suscita la definición de objetivos y metas derivadas, las cuales, una vez formuladas, se pueden analizar con la regla mnemotécnica SMART, que permite darle coherencia a estos objetivos y metas pensados en el marco de la organización. Recién allí interviene el planeamiento estratégico. Quisiera señalar que en muchas pymes todo lo anterior se da, pero no alcanza a cuajar en un planeamiento estratégico.
no alcanzamos a desarrollar un planeamiento estratégico. En las pymes que pueden madurar, que suelen de alguna manera plantearse objetivos de mediano o largo plazo, se puede construir un plan. Ese plan estará derivado de los elementos que mencionamos anteriormente. Bien. Una vez que tenemos el plan, de alguna manera, señala grandes cursos de acción. Estos cursos de acción hay que también ajustarlos, hay que detallarlos, para tratar de ir ganando mayor nivel de precisión, mayor nivel de detalle en lo que se quiere hacer, y también tratando de acumular información y experiencia que hagan que ese gran curso de acción que hemos elegido sea puesto en práctica de manera exitosa. Bien. Por lo tanto, estamos frente a un proceso en donde necesitamos un liderazgo para llevar adelante el proceso de discusión y luego de implementación de la estrategia. Hace falta visión de futuro. Todos estos elementos que acabamos de ver van a ser fundamentales en materia de implementación de la estrategia. Todos estos elementos, el liderazgo, la visión de futuro, en muchas empresas, el dueño empresario no tiene plan, pero tiene una enorme visión de futuro. Visión de futuro que a su vez le otorga a la empresa cierta claridad hacia dónde se va, por más que no esté expresado en un plan. Cuando en la empresa PYME, además del liderazgo y visión de futuro, podemos avanzar en la definición de objetivos y metas, eso en primer lugar, y en segundo lugar, en un planeamiento que gane cada vez mayor nivel de detalle hasta alcanzar los cursos de acción. Ahí es donde la empresa comienza a madurar de una manera importante. Bien, hablemos de los cambios organizacionales. Ya dijimos que toda estrategia genera cambios organizacionales. Vamos a tratar de abordar algunas cuestiones específicas de los cambios organizacionales para poder mejorar nuestra capacidad de ejecución de una estrategia, de implantación de la estrategia. Si no conocemos, por ejemplo, cuáles son las resistencias posibles al cambio, dónde están los actores que se ven de alguna manera hostigados, se ven de alguna manera confrontados con el cambio y por lo tanto opondrán resistencia. Bueno, si no sabemos cómo lidiar con esas cuestiones, lo más probable es que tengamos un fracaso en la implementación de la estrategia. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de analizar es la problemática más general del cambio organizacional. En primer lugar, fíjense que el cambio organizacional, al que también se lo denomina como innovación organizacional, es un proceso que puede afectar tanto al diseño de la organización, es decir, introducir cambios en el diseño de la organización. También puede afectar el cambio organizacional al funcionamiento de la organización, o también puede darse el cambio organizacional a través de las modificaciones en la estructura, es decir, en la división del trabajo pensada para la organización. Todos estos cambios en el diseño organizacional, en el funcionamiento o en la estructura, constituyen lo que podemos llamar el cambio organizacional. Este cambio está en muchos casos asociado a la variable tecnológica. Y por cierto,
ese cambio también está vinculado a la mejora en otros procesos, como son los procesos de producción, los procesos logísticos, los procesos de creación de nuevos productos y o procesos, los procesos de marketing y venta, los procesos de mantenimiento. En otras palabras, tanto la modificación del diseño como de la estructura y del funcionamiento representan cambios importantes que tienen repercusiones amplias en el resto de la organización. Cuando, por ejemplo, hacemos una modificación de la estructura, cambiando la división del trabajo, en muchos casos eso también tiene impactos en la tecnología. En algunos otros casos es en realidad la introducción de una tecnología la que obliga a cambios en la estructura. En otras palabras, las innovaciones tecnológicas también dan lugar a innovaciones de carácter organizacional. Bien, entonces, el cambio organizacional, la innovación organizacional afecta a estos tres frentes importantes: el diseño, el funcionamiento y la estructura de la organización. Continuando, permítame ejemplificar algunos cambios organizacionales que han ocurrido, que son fundamentales en la historia inclusive del desarrollo de la propia ingeniería industrial. A comienzo de los años del siglo XX, en realidad, una primera innovación importante la introduce Taylor, Frederick Winslow Taylor, quien desarrolla su famoso método de administración científica. Por ejemplo, en términos organizacionales, aparece la división entre los que piensan y los que ejecutan, los cuellos blancos de los cuellos azules. Ese es un planteo, una forma de cambio en los procesos de producción y de planificación. Eso tuvo un alto impacto en las organizaciones. Esa separación entre cuellos blancos y cuellos azules perdura hasta el día de hoy, inclusive, aunque tiende a ir desapareciendo con las nuevas formas organizacionales previstas en el Lean Production o Just in Time. Esa separación es absolutamente artificial. Fue introducida por Taylor y tiene en realidad como origen un conflicto muy importante, que es el conflicto capital-trabajo que ocurre en Estados Unidos en la década de 1880 y pico, 1887, si mal no recuerdo la fecha. Ahí ocurre la gran huelga en Estados Unidos. Más de 2 meses está parada toda la actividad productiva en Estados Unidos. Los sindicatos se rebelan frente a la explotación. Por cierto, recupero la imagen. Hoy todos disfrutamos de domingo, jornadas de 8 horas, y todo eso se logró a pura lucha. Eso lo lograron los sindicatos en Estados Unidos justamente en esa década y se extendió luego a escala mundial. Las jornadas de 8 horas en realidad no existían, se trabajaba de sol a sol. Eso se logró en aquella época. Hoy lo disfrutamos, aunque muchos de los que lo disfrutan justamente los apedrean a los que lucharon por esta cuestión. Los derechos se luchan para conquistarlos. Queremos más derechos, necesitamos poner capacidad de lucha. Por cierto,
hubo muertos. La jornada de 8 horas implicó algo así como 47 muertos. La disfrutamos hoy. Lo digo porque generalmente me pasa en los cursos de que hay gente que habla que los sindicatos esto, los sindicatos el otro. Y por cierto, podrá haber alguna situación, como en toda la realidad de una sociedad, pueden haber situaciones anómalas, de corrupción inclusive. Pero como dice el refrán bíblico, ¿eh? Por los frutos los conoceréis. Para evaluar una institución necesitamos evaluar qué frutos ha dado. Y la verdad que en términos de derecho, los frutos que se han alcanzado han sido muy importantes. A partir de ese fenómeno, que fue la gran huelga, el capitalismo norteamericano se pone en pie de guerra con el mundo del trabajo. Y Taylor opera como un buen intermediario a favor del mundo del capitalismo. Taylor, a través del método de medición de tiempos y movimientos, lo que hace es fundamentalmente extraer el saber hacer de los trabajadores a favor del capitalismo. La separación entre cuellos blancos y cuellos azules es a favor del capitalismo. Por cierto, hoy sabemos que es un apriorismo y las organizaciones saben que para funcionar más eficientemente tienen que eliminar esa barrera. Eso sí es ideología, por cierto, aunque ayer muchos nunca hablaron de esa ideología. Justamente los que juntaron, los que eliminaron esa barrera, fueron los japoneses a través del Just in Time. Esa nueva metodología y nueva filosofía de trabajo que es el Just in Time o Lean Production, se muestra absolutamente más racional y, por cierto, mucho más eficiente que el taylorismo fordismo. Pero, como digo, esa fue una, entre comillas, innovación o cambio organizacional realizados a comienzo del siglo XX. Por cierto, también hay que decirlo, la historia humana es una historia de luces y sombras, no todo es negativo, y a través de esta separación, pero fundamentalmente no tanto de la separación, sino como la introducción de la división del trabajo, se aumenta notablemente la productividad, que lo comentamos justamente en el arranque de esta materia. La introducción de la división del trabajo, a partir del taylorismo-fordismo, mejora notablemente la productividad. Y esa mejora en la productividad permite generar un nuevo modelo de producción, que es el modelo de producción en masa, mediante el cual se incorporan numerosas personas al consumo a través del salario. Bien, pero en términos nuevamente organizacionales, la propuesta de separar a los que piensan de los que ejecutan es el gran cambio que ocurre a comienzos del siglo XX. Vuelvo a poner en pantalla la transparencia. Otros cambios importantes ocurrieron a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Por ejemplo, ese cambio no se dio al interior de una organización, como es el planteo de la administración científica, sino que se dio entre empresas. Se crean las bolsas de capitales, las grandes bolsas de comercio, para el manejo de los inversores, para asociarlo a los inversores en un proyecto. Toda esa gran innovación se da a finales del siglo XIX. Se da en paralelo entre Estados Unidos y Europa. Esta gran innovación lo que permite es canalizar los ahorros y la inversión detrás de proyectos. Proyectos que, a su vez, eran cada vez más intensivos en capital. Y para poder resolver esa cuestión es que las bolsas de capitales representan una innovación interesante.
Otra innovación interesante es la que se produce, sobre todo en la década de los 50 en Japón. Ahí se da una nueva lógica de organización de las empresas a través del concepto de Keiretsus. Cuando veamos Just in Time vamos a ver el concepto de Keiretsu, pero permítame contarlo brevemente ahora. Las empresas de un Keiretsu son empresas que desarrollan una actividad que es complementaria entre las mismas y que permite, dada el nivel de confianza que han alcanzado en operar, permite articular una especie de grupo, pero no de empresas que pertenecen a una misma corporación, sino a empresas diferentes que se asocian en una estrategia común, en una línea de trabajo común, y que desarrollada en el tiempo, este trabajo durante mucho tiempo, genera una confianza al punto tal de articular los denominados keiretsu o grupos de trabajo, de innovación, de producción, de inversión. Una costumbre muy típica de Japón es que dentro de los keiretsus opera algún banco. Y ese banco, en realidad, está pensado para dinamizar la actividad productiva y no para favorecer la joda especulativa. Nada más lejos de lo que pasó en Argentina del 2016 al 2019. La especulación financiera nos agobió. Se liquida además la especulación financiera, las actividades productivas. Por eso, como dije en algún momento, no puedo entender a un ingeniero industrial votando a ese tipo de modelos de producción. Modelos absolutamente de especulación financiera, que por cierto nos ha generado esta deuda infernal que no sé cuándo la vamos a pagar. Me parece que ni sus nietos la van a pagar a esa deuda. Es decir, que ni mis tataranietos la van a ver pagada la deuda. Vuelvo al punto entonces. Los keiretsus fueron otra innovación importante en el Japón de los años 50. También, por cierto, se pueden mencionar nuevas lógicas de trabajo en equipo, ya no entre empresas, sino dentro de las empresas, que es la que se plantea con el trabajo en grupo, en equipo, que se dio tanto en Suecia como en Japón. Por cierto, las innovaciones, los cambios en materia de organización, del diseño de la organización, de la estructura de la organización, se dieron en la Volvo, en Suecia, casi al mismo tiempo que se desarrollaban en Japón. Es decir, que Suecia fue también pionero junto con Japón en la introducción de los grupos, de las células de trabajo. Ayer mencionamos el tema de la célula. Vamos a ver que no es solo un layout de planta, sino también es una lógica de organización diferente de la estructura de trabajo, de la división del trabajo en una empresa. También podemos mencionar la identificación de los denominados clústeres, es decir, los agrupamientos productivos. Nuevamente, el cambio y la innovación ahí consiste no solo en modificaciones internas de una empresa, sino en realidad en las formas de asociación entre varias empresas, lo que permite lograr mejores resultados en términos de eficiencia, en términos de competitividad, en términos de abastecimiento, en términos de desarrollo, en términos de inversión. En la década que va de los 50 a los 70, en los países centrales se consolidan numerosas formas de aglomeramiento productivo o clústeres o arreglos productivos, también se los llama. También reciben nombres como distritos industriales.
ahí nuevamente las empresas adoptan nuevas formas de relación dentro del marco de un determinado territorio y eso genera modificaciones, por supuesto, de naturaleza organizacional y del comportamiento organizacional de las empresas. Bien, estas son algunas de los ejemplos tal vez más típicos. Algunos de ellos, como pueden ustedes ver, tienen que ver con los desarrollos al interior de la organización, como es el caso del Taylorismo, Fordismo y del Just in Time, en Estados Unidos y Japón respectivamente. Otros tienen que ver con la organización industrial de la producción, la organización mediante la cual las empresas se vinculan entre sí. Nosotros, durante mucho tiempo en la ingeniería industrial, hemos tendido a solamente mirar los cambios que se dan al interior de las empresas. Pero la verdad de la milanesa es que la mayoría de las innovaciones organizacionales también se dan entre empresas. Por lo cual es muy importante algunas de las herramientas que hemos visto justamente para tratar de capturar los datos de ese mesoentorno, como es la cadena de valor, en la versión no de Michael Porter, sino de Kaplinsky y Morris. Bien, cuando hablamos de cambio organizacional, ¿cómo es el proceso? El proceso de cambio implica una serie de transformaciones que ya dijimos pueden afectar al diseño, al funcionamiento o a la estructura de la organización, y esos cambios suelen seguir una trayectoria, un camino. Ese camino, por supuesto, arranca con la identificación del cambio que se quiere llevar adelante. Si también estamos insatisfechos con alguna performance de la organización, si hemos descubierto también un problema que existe en la organización, diversas formas o incentivos o disparadores del cambio generan la primera cuestión, que es la de identificar ese cambio. Como en todo problema, el primer paso en la resolución de un problema es siempre identificarlo, definirlo. Así que acá no estamos frente a la excepción. Una vez que hemos identificado el cambio a realizar, a continuación viene una segunda etapa, que es la de tratar de concientizar, tratar de convencer, tratar de consensuar ese cambio entre los distintos agentes de la organización. Ello implica en algunos casos cierta experimentación, en algunos otros casos implica alguna prueba, alguna validación o del problema o de las soluciones que se van a tratar de desarrollar. Pero en todos los casos, esta experimentación inicial, esta búsqueda de consenso, implica la generación de algún espacio de discusión dentro de la organización para poder avanzar en las soluciones, en el caso que se esté todavía en la búsqueda de solución. Una vez que hemos logrado cierto consenso y cierta validación de las ideas de solución, pasamos a lo que ya podemos llamar la factibilidad. Ahí, en tercer lugar, en el punto 3, aquí, lo que buscamos es esencialmente cómo resolver el problema en forma viable. Es decir, que nos convenga desde un punto de vista económico, pero que también sea factible desde un punto de vista tecnológico, organizacional, práctico. En otras palabras, tenemos que verificar que el cambio es factible sobre la base de las primeras alternativas de solución que hemos conversado en la etapa anterior.
Esta validación de la factibilidad es una tercera etapa muy importante, porque obviamente si no conseguimos demostrar que hay viabilidad para las soluciones que hemos pensado, el proyecto ahí nomás se queda, no avanza. El cambio se congela, no es posible seguir avanzando. Cuando conseguimos resolver la problemática de la factibilidad de las soluciones, ahí pasamos al punto 4, en donde tenemos que implementar las soluciones pensadas. Esa implementación, como ya vamos a ver, implica en gran medida vencer las barreras del cambio, generar alianzas que lo impulsen entre aquellos que están convencidos o que van a ser los principales beneficiarios con el cambio. Como diría Maquiavelo, refiriéndose a la innovación y al cambio, él solía decir que la innovación o el cambio son un proceso muy difícil, porque tiene tibios defensores en los potenciales beneficiarios y tiene acérrimos enemigos en aquellos que se ven afectados. Entonces, cuando vamos a implementar el cambio en una organización, necesitamos construir alianzas entre aquellos que lo perciben en términos positivos, entre aquellos potenciales beneficiarios. Además, es necesario comunicar todo lo posible, las acciones ya validadas, las acciones que me permiten resolver el problema o me permiten hacer los cambios o modificaciones que me había planteado. La búsqueda de consenso en esta etapa es también fundamental. Ya vamos a ver que también en la implementación cuentan y mucho el ganar pequeñas batallas en el comienzo para generar la energía organizacional necesaria para llevar adelante el cambio. Muchos no son afectados por los cambios, pero necesitan que les demuestren que el cambio no los va a afectar. Entonces, estas pequeñas batallas generan el efecto demostración y permiten involucrar a una mayor cantidad de partes, de agentes dentro de la organización para que el cambio se allane y sea posible. Una vez que hemos comenzado con la implementación del cambio, nos resta hacer un seguimiento. Las organizaciones suelen ser resilientes, es decir, suelen resistir a los cambios, suelen volver para atrás. El concepto de resiliencia es un concepto interesante, está tomado del campo de los materiales. Ustedes seguramente ya han hecho resistencia de materiales. Habrán visto que cuando a un material se le aplica un esfuerzo, frente a la solicitación, se modifica. Por ejemplo, si le vamos a aplicar un esfuerzo de tracción, el material suele elongarse una pequeña cantidad. Si lo vamos a comprimir, bueno, suele contraerse en términos, sobre todo en la dirección en la que va ese esfuerzo de solicitación de compresión. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando yo saco el esfuerzo al material y recupera su forma original? En las organizaciones pasa lo mismo. Cuando estamos implementando un cambio, hay mucha energía puesta en juego, hay mucho esfuerzo, hay muchas fuerzas empujando en la dirección del cambio. Si esas fuerzas cesan, generalmente el cambio vuelve para atrás. Por lo tanto, el seguimiento del cambio es también otra etapa fundamental para asegurar que se implementa adecuadamente el cambio. El cambio tiene que ser sustentable en el tiempo, no es pasajero. Esto para que la organización conserve el cambio realizado. Si no, acuérdense, las organizaciones son resilientes, tienden a volver hacia atrás, tienden a resistirlo a los cambios. Y por lo tanto, en la quinta etapa, que es el seguimiento del cambio,
se revela como muy importante. Por cierto, esta etapa también puede permitir la identificación de nuevos cambios, con lo cual el ciclo vuelve a comenzar. Volvemos a identificar una posibilidad de cambio, volvemos a experimentar, volvemos a validar su viabilidad, lo implementamos y hacemos el control y seguimiento del cambio. Como verán, se trata de etapas que funcionan de manera circular, entrelazadas entre ellas. Puede haber retroalimentaciones, vuelta atrás, es decir, que no necesariamente son etapas que funcionan en términos lineales, sino que en realidad funcionan más bien en términos cíclicos, como está planteado acá. Este modelo, por cierto, se puede hacer un poquito más complejo. Por ejemplo, arrancamos de la propia evaluación y análisis del entorno para detectar, digamos, oportunidades, problemas, amenazas. A partir de ahí, evaluando adecuadamente el entorno, podemos plantearnos los motivos por los cuales el funcionamiento, el rendimiento de la organización no es el adecuado. Generalmente, como dijimos, en muchos casos el cambio está originado por problemas, ¿no? El déficit de rendimiento, de performance de una organización puede dar lugar a las modificaciones y cambios pertinentes. A partir de la identificación de algunos de los problemas de funcionamiento y de rendimiento de la organización, es que podemos hacer un diagnóstico mucho más preciso, tratando de identificar acabadamente cuál es el problema que queremos resolver. Una vez que identificamos el problema, a continuación, inmediatamente podemos analizar quiénes pueden ser las posibles fuentes de resistencia para los cambios que me permitan solucionar ese problema. Porque el problema genera indudablemente dificultades en una organización, pero también ofrece algunos beneficios y a otros inconvenientes. Los beneficiados por un problema difícilmente se quieren desembarazar del problema. Una vez que hemos hecho estas etapas, pasamos a tratar de difundir, de consensuar las ideas de cambio. El cambio que queremos hacer, necesitamos consensuarlo, sobre todo con aquellos que van a ser los aliados más importantes en la ejecución del cambio. Si queremos avanzar de manera más racional frente al cambio que parece ser de alguna manera consensuado entre algunos de los agentes clave, bueno, si queremos avanzar, ahí empezamos por establecer metas adecuadas para ese cambio, para ejecutar ese cambio. A continuación, analizamos cuáles son los distintos enfoques posibles para ejecutar ese cambio, qué distintos caminos podemos tomar para poder resolver ese cambio y alcanzar las metas previstas en la organización. Una vez que hemos analizado las distintas alternativas o caminos para el cambio, tratamos de validar una de ellas. Necesitamos validar alguna de esas líneas de acción, de esos caminos de solución. Esa validación implica en muchos casos discusiones, espacios abiertos de diálogo, hasta alcanzar la validación de alguna de estas soluciones. Sobre la base de la solución, para la que ya tenemos metas, por cierto, planificamos los cambios. Hacemos una planificación de los cambios. A continuación de planificarlo los cambios, de tener un plan verdaderamente de acción para cambiar, pasamos a la implementación. Para que esta implementación sea lo más efectiva posible, necesitamos medir y controlar esos cambios.
Necesitamos definir indicadores que nos permitan gestionar los cambios, las modificaciones, las transformaciones de manera adecuada. Perfecto. Una vez que tenemos el sistema de medición y control para monitorear todas las acciones del cambio, pasamos justamente a esa etapa, la etapa de seguimiento y monitoreo, en la cual, como ya vimos, tratamos de que la organización que es resiliente conserve los cambios planteados. Por este motivo, es muy importante seguir este proceso, que como verán, a diferencia del anterior, este proceso introduce planes, introduce indicadores, introduce metas. El caso anterior también teníamos alguna meta, pero en realidad se trataba de más bien un objetivo general hacia el cual apuntábamos con los cambios. En cambio acá, establecer las metas significa, como ya vimos, establecerlas en términos cualitativos y también cuantitativos. Este modelo de cambio organizacional es mucho más analítico, más racional, más pensado que el otro. Ahora, vamos a ver que muchos de los cambios que se ejecutan en las organizaciones tienen imponderables de muy diversa naturaleza. Imponderables que afectan inclusive a la trayectoria de evolución de los cambios. Y algunos de los resultados obtenidos en términos de cambio pueden tener impactos inclusive no previstos en el inicio. Impactos ampliados. No solo resultados, sino impactos. Bien, consultas, preguntas, inquietudes con relación al proceso de cambio organizacional. Si trabajan en alguna organización y tienen alguna anécdota para contar, será bienvenida, por supuesto. Una consulta. Sí, adelante, por favor. A mí no me quedó bien claro la diferencia entre un cambio en el diseño de la organización y en la estructura de la organización. ¿Cuál es la diferencia entre Ajá, diseño y estructura? muy buena pregunta. Si me permite, recupero la estructura de la organización refleja la división del trabajo. Y como ustedes habrán estudiado en organización, esa estructura de la organización se refleja a través de un instrumento que ustedes conocen que se llama el organigrama. El organigrama muestra, por cierto, con dificultades, de manera imperfecta, pero muestra de alguna forma cómo se da la división del trabajo en una organización. Modificar esa estructura significa modificar el organigrama de la organización. ¿Estamos hasta ahí con el cambio de estructura? Sí, sí, me queda claro. Perfecto. Vamos con el tema del diseño organizacional. El diseño organizacional, sin cambiar la estructura, puede modificar las relaciones de trabajo entre distintos integrantes. Por ejemplo, podemos armar un grupo, que por cierto, ese grupo pertenece al mismo nivel dentro del organigrama, pero estamos pensando en nuevos funcionamientos para el grupo. Por ejemplo, dejar atrás un modelo tayloriano fordista donde tenemos un capataz o un supervisor y supongamos sea un grupo de 10 personas, donde tenemos un supervisor y 9 personas que responden a ese supervisor, y pasamos a tener un grupo menos piramidal y jerárquico, que sea un grupo, digamos, con un facilitador, no con un supervisor. Eso modifica claramente el proceso de trabajo internamente. También afecta algo a la división del trabajo, pero no la vemos reflejada de una manera directa como en la modificación de la estructura a través del organigrama. No sé si con esto soy lo suficientemente claro. ¿Quién fue el que preguntó? ¿Leonardo? No, Gerardo. Gerardo, perfecto, perfecto, Eh, Gerardo. sí, sí, ¿Sí? sería. Sí, ¿Se sí, entiende? sí, 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 Perfecto. me queda más claro. Gracias. Mire, ya que hablamos del organigrama, me acuerdo cuando yo cursaba en la UNSA, teníamos uno de nuestros profesores de organización, que por cierto fue los profesores de ustedes,
era el ingeniero Sánchez, y hacía una pregunta envenenada cuando teníamos exámenes con él. La pregunta era, si usted accede, por ejemplo, perdóneme que se la repita a usted, Gerardo, no es por la nota. Supongamos, Gerardo, que usted acceda a una organización para trabajar por primera vez. ¿Cuáles son las dos cosas más importantes que tendría usted que solicitar apenas entra a la organización? Bueno, sí sería digamos, como el plan de trabajo, en qué área, digamos, estaría por trabajar, ¿verdad? Ajá. O sea, las funciones que yo voy a cumplir, digamos. Ujú, sí, sí, sí. Esa es una, pero hay otra todavía de igual importancia que esa. Me da ganas de decir el sueldo, pero sé que no es el sueldo, ¿no? Está bien, Eh, esa es la precondición. Me ¿a, mató con esa. Está a muy bien, quién, Gerardo. a Esa es quién la primera. respondo? Esa es la primera de todas, sí. Le iba ¿Sería a un decir, superior? en términos de trabajo, tiene que pedirlo al organigrama, porque efectivamente, con eso va a saber usted de quién depende, quién es su jefe, a quién tiene que reportar, los resultados de su trabajo, para quién van. Entonces, saber a quién uno reporta en una organización a través del organigrama es un dato crítico para, por supuesto, tomar decisiones acertadas desde el inicio. La segunda, como usted bien lo decía, es una descripción en lo posible del puesto. El detalle de tareas y de responsabilidades es también una cuestión central. Y la tercera, para tener mirada sistémica de la organización, es tener un diagrama de proceso de toda la organización. Fíjense que esos tres elementos, si ustedes entran como ingenieros a trabajar en una empresa, les va a resolver en buena parte las dudas más importantes del inicio. Después, con el tiempo, el organigrama lo van a tener en la cabeza. Pero al inicio es fundamental saber de quién uno depende y quiénes dependen de uno. Porque probablemente a ustedes también les toque dirigir gente. Tienen que saber exactamente a quién van a dirigir, quién depende de ustedes. Por cierto, eso es en los papeles, es la organización formal. Luego está la organización informal, que tiene igual importancia que la formal. Así que ahí van a tener que parar el periscopio y otear el horizonte permanentemente. Porque hay gente que, aunque dependa de uno, han construido poder durante años en la organización. Y uno no puede ser desprevenido en tomar decisiones inadecuadas con alguna de estas personas que han construido poder de una manera no formal, sino informal. Entonces, es muy importante en las organizaciones hacerse de la información adecuada para tomar decisiones adecuadas. Bien, lo mencioné ya que el organigrama salió digamos, en esta pregunta que hace usted, Gerardo, que creo que puede ser de utilidad también para aquellos que están por comenzar en el mundo del trabajo, si es que no lo han hecho ya. Bien, son las 18 horas. Les propongo un alto de 10 minutos para refrescarnos. ¿eh? Eh, no sé cómo, si les parece bien. Yo hoy tengo que terminar sí o sí 19 menos 2 minutos, porque 19 tengo otra clase. Bueno, profe, 10 Bueno, minutos profe. entonces. Perfecto. Son Bueno, 18 días, entonces estamos comenzando. ¿Sí? Bueno, listo, Bien, profe. profe. perfecto. Perfecto. Listo, Gracias. profe. Bien. Hola, hola. ¿Ya estamos por ahí? Sí, Acá profe. estamos. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a continuar en realidad. Lo último que acabamos de ver es la problemática del cambio. Vimos que el cambio puede también describirse como un conjunto de etapas
que van desde la identificación del problema hasta el monitoreo y seguimiento, pasando por todas las estaciones intermedias, de validar las ideas, de implementar un plan, de plantearse coaliciones con distintos agentes para llevarlo a cabo, etc. Bien, además de poder expresar el cambio en términos de etapa, vamos a tratar de analizar algunas teorías que hablan también del cambio, que nos van a dar también algunos matices y perspectivas del cambio, porque lo que acabamos de hacer es de describir las etapas, eso es más operativo si ustedes quieren. Pero el cambio también plantea algunas cuestiones más analíticas, más conceptuales. Perdón, un detalle que se me escapó, que lo quería comentar hace un rato, y bueno, antes que se me escape lo voy a plantear ahora, es el siguiente. Hace un rato mencioné el concepto de resiliencia de las empresas. Van a escuchar hablar y mucho de este término. Ese término, como les cuento, puede indicar uno de los significados más usuales del término, es que la resiliencia de las empresas tiene que ver con la capacidad de resistencia a los cambios. Esa es una acepción. Pero también tiene que ver con la capacidad de las empresas de adaptarse paulatinamente al entorno. Las empresas que son resilientes son aquellas que tienen la capacidad de conservarse frente a cambios en el entorno y buscan formas de adaptarse a ese entorno. Esa también es una segunda acepción del concepto de organizaciones resilientes. Quería comentarles que hay estas dos, entonces, acepciones, por si acaso cuando lean un libro puedan interpretar más acabadamente si se trata de una o de otra acepción. Bien, pongo en pantalla. No sé qué le pasa, se quedó pensando. Ay, ay. Hará falta que te desconectes y te conectes de nuevo, Antonio. Capaz que sí. ¿Me estás escuchando, Barbarita? Sí te Hola, escuchamos, hola. pero no vemos la imagen. Sí, vos sabés que parece ser que efectivamente se colgó el Google Meet. Me Yo parece sí que te sí. escucho, no sé si los chicos también, pero no te vemos la imagen que quieres proyectar. Sí, efectivamente se quedó colgado, así que voy a cortar, voy a salir y voy a volver a entrar. Perfecto. ¿Eh?
Hola, hola. ¿Se escucha allí? Sí, Sí, se te profe. escucha. Sí, ingeniero. Perfecto, bueno, gracias. Discúlpeme, pero se ve que se me colgó el Google Meet. Y en realidad se ve que fue también todo el Google Chrome, en realidad, el que falló. Bien, vuelvo a poner la transparencia a ver si podemos continuar. Perfecto, ahí se está viendo la transparencia. Sí, Ahora profe. sí, Sí, profe. ahora Bueno, sí. perfecto, gracias. Les decía entonces que Creo además que de quedó Cami con el micrófono abierto. Eh, no sé si los chicos pueden bajarle el volumen. perfecto, bien, gracias. Les decía que además de describirlo al proceso de cambio, también podemos hacer algunas matizaciones de naturaleza más conceptual o teórica. Desde la teoría del caos y la teoría cuántica se hacen algunos aportes interesantes para poder entenderlo al cambio. Desde estas dos teorías, el cambio es una decisión que no es necesariamente predecible en toda su faceta. Por el contrario, tiene numerosas cuestiones, numerosas emergentes que son de naturaleza impredecible. En otras palabras, cuando queremos cambiar un sistema, como es por ejemplo una organización, pueden emerger a la luz de ese cambio numerosas modificaciones no previstas de antemano, que pueden a su vez modificar el propio proceso de cambio. Por esto se dice desde estas dos teorías que el cambio es relativamente impredecible. En segundo lugar, como ya vimos cuando vimos algo de la teoría de las organizaciones, sobre todo desde el punto de vista de la teoría cuántica, no podemos conocer en profundidad un objeto, el cambio incluido. Por eso es que cuando queremos iniciar un proceso de cambio, hay muchas facetas que desconocemos, muchas modificaciones emergentes que van a aparecer y tenemos un grado de ignorancia importante del proceso de cambio que queremos llevar adelante. Sin estos datos de base, la verdad es que cuando uno enfrenta un proceso de cambio y lo hace suelto de cuerpo, pensando que domina todo, que sabe todo, que puede prever y planificar todo, estamos en problemas, Houston. Otra cuestión importante, el cambio sumado a las distintas actividades que conlleva, a la interactividad de los agentes que participan, hacen que el cambio sea todavía más impredecible. En tercer lugar, si no podemos conocer el presente, tampoco podemos conocer el futuro. Eso, por ejemplo, en la teoría cuántica, pensado para el mundo del átomo, esto es así. No conocemos dónde está el electrón ahora en el núcleo y tampoco podemos predecir dónde va a estar en el futuro. Por último, las condiciones iniciales para el cambio son fundamentales para poder explicar los resultados. Por ejemplo, dos empresas con dos cambios idénticos. Sin embargo, en una empresa las condiciones iniciales son diferentes de la otra. Los resultados van a ser diferentes. La teoría del caos, sobre todo, dice que las condiciones iniciales afectan a los resultados finales. Ese dato es muy importante y van a ver ustedes cómo, teniéndolo en cuenta cuando queramos implementar una estrategia, cuáles son las condiciones iniciales desde las que partimos en una estrategia, en un cambio. Eso va a ser fundamental para poder identificar qué resultados vamos a alcanzar, por lo menos en una primera aproximación.
repito, las condiciones iniciales afectan de manera muy importante la trayectoria de evolución de los sistemas y por lo tanto de sus resultados. Bien, estos son modestos aportes de estas dos teorías, que en los últimos tiempos han ganado mucho espacio dentro del marco de las teorías organizacionales. También desde la teoría de los sistemas complejos se pueden aportar algunos datos interesantes. Por ejemplo, los agentes dentro de un sistema tienen un grado de libertad importante que hace que no sea totalmente predecible el accionar de estos agentes. Por más que yo tenga un organigrama, por más que yo tenga asignación de tareas y responsabilidades en un puesto de trabajo, aún así, los agentes siempre tienen un margen de libertad, un grado de libertad dentro de un sistema como es una organización, un sistema complejo como es una organización, que hace que no sea totalmente predecible su comportamiento. En segundo lugar, a su vez, estos agentes, cuando llevan a cabo distintas acciones, estas acciones no son independientes, sino interdependientes, están interconectadas entre sí de una forma u otra. Y esa interconexión y esa interdependencia puede, a su vez, generar cambios para otros actores que no participan de las acciones o no estaban involucrados inicialmente en las acciones. Entonces, esto en términos de cambio organizacional significa que por más que haya acciones que las pensamos como independientes de algunos otros actores, tenemos que ser conscientes que cualquier acción dentro del marco de un sistema complejo termina afectando a todos los actores, porque las acciones están interconectadas y son interdependientes y pueden modificar el contexto del sistema para todos los otros actores. Como verán ustedes, se trata de dos observaciones importantes desde la perspectiva del cambio dentro de la organización. En tercer lugar, la complejidad. La complejidad afecta a un aspecto central del cambio como es el liderazgo. Ya vimos que el liderazgo era importante. Es muy importante el liderazgo para poder desarrollar un proyecto de cambio. Todo proyecto necesita un sujeto y un líder, por lo tanto, que como sujeto impulse las acciones del proyecto. Entonces, tenemos que ser conscientes que los liderazgos en las organizaciones como sistemas complejos representa un desafío muy importante para el líder. Y por supuesto también para la gestión de la empresa, claro. No da lo mismo gestionar una empresa que parece que tiene reglas simples a pensar la organización como un sistema complejo. La gestión cambia fundamentalmente. En los sistemas complejos necesitamos ver cómo tomamos decisiones que son interdependientes e interconectadas con todo el resto de la organización. Sin esa mirada de interconexión e interdependencia, seguramente la gestión de la organización como sistema va a ser un fracaso. Bien, otras cuestiones interesantes. ¿Qué motivos hay para llevar adelante un cambio? Y pueden haber muy diversos motivos. Ya estamos hablando de nuevo en el terreno de lo práctico. Hemos hecho una pequeña incursión teórica y ahora estamos volviendo de nuevo al terreno de lo práctico, al terreno de lo descriptivo en torno al cambio organizacional. Las razones que podemos observar para llevar un cambio en las organizaciones es bastante, digamos, multifacética, tienen muchas causas o razones o motivos diferentes. En primer lugar, si hay alguna innovación de productos o de procesos que generalmente tienen
pueden tener base tecnológica, aunque no necesariamente son de base tecnológica las innovaciones, tanto de producto como de proceso. Si hay, como digo, innovaciones, generalmente eso también conlleva cambios organizacionales. Supongamos, queremos hacer innovación de producto. Generalmente, para hacer innovación de producto, necesitamos introducir un sistema de incentivos para los actores que están desarrollando ese producto. Por lo tanto, eso implica cambios organizacionales. Un sistema de incentivos no es una cuestión vinculada a la innovación tecnológica del producto, sino un cambio organizacional vinculado a los agentes que van a llevar adelante la innovación de producto. Toda innovación de producto o de proceso conlleva siempre cambios organizacionales, eso como dato de base. Toda modificación, para no ser tan pretencioso tal vez con el término innovación, que para algunos de ustedes piense que se trata de algún cambio muy grande en los productos, en los procesos, en realidad cambios atorrantes en los productos y en los procesos conllevan cambios organizacionales de una u otra forma. Esa es una primera razón para abordar cambios organizacionales. Una segunda, el entorno. El entorno y sus impactos dentro de la organización es una razón muy poderosa para que la organización trate de ajustarse a ese entorno. Entonces, una segunda razón puede provenir de el ajuste, la acomodación de la organización al entorno. Una tercera razón para cambiar organizacionalmente es debido a decisiones y estrategias de mercado. Yo necesito desarrollar una posición frente a mis principales competidores. Necesito tomar acción para poder responder a mis principales competidores. Eso ya no es un cambio del entorno en general, sino de una confrontación, de una colisión competitiva con los competidores. Una cuarta razón puede ser también que los resultados hayan sido insatisfactorios, los rendimientos de una organización hayan sido insatisfactorios. Por ejemplo, en términos de rentabilidad, por ejemplo, en términos de calidad, por ejemplo, en términos de competitividad. Todas esas son variables de performance, variables de rendimiento, variables de resultado. Si no estamos contentos con esos resultados, queremos plantear cambios. Y esos cambios van a conllevar, obviamente, cambios organizacionales. Puede también haber estímulos vinculados al Kaizen, no a la ideología Kaizen, sino al Kaizen como motivación interna de la organización, como cultura interna de la organización, cultura de la mejora continua. Kaizen en japonés significa mejora continua, ya lo van a ver adecuadamente con la profesora Barbarita Villanueva. Repito, el Kaizen fue un valor milenario de la cultura japonesa. Es más, se dice que quienes fueron los principales cultores del Kaizen fueron, ¿cómo se llaman estos guerreros japoneses? Ay, que se me fue el... Los samuráis. Los samuráis, gracias, efectivamente. Dicen que la cultura samurái en el siglo IX fue la que consolidó esta lógica de la mejora continua, sobre todo sobre la base de la práctica de las artes marciales, que tiene por ahí, digamos, su comienzo. La práctica continua en busca de una mejora a nivel individual también se trasladó al terreno de las organizaciones. Por eso Kaizen es un valor cultural que en la mitad del siglo XX se transforma en una herramienta industrial. Pero tiene, como mencionaba ayer, toda una base cultural y filosófica. Por eso les decía que no es una ideología que a uno lo pone en un ángulo de la vida para explicar toda la vida. No es una ideología. Claramente no lo es. Bien.
esta cultura, este Profe, deseo de mejor... Sí, adelante, por favor. le hago una consulta, o sea, recién se me vino a la cabeza. Había Sí. leído más o menos que en el 2006, si no me equivoco, el CEO de Toyota había mencionado Ujú. por primera vez un concepto de Kakushin, puede ser, que era como algo Sí. comparativo con el Kaizen. Mire, le cuento, el, el Kakushin significa cambio radical. Ellos tienen una graduación del cambio en las organizaciones. Está primero el Kaizen, segundo el Kaikaku, tercero el Kakushin. El Kakushin es una metodología para desarrollar innovaciones radicales en las organizaciones que trabajan con el Lean Production. Si les parece, por cierto, acabo de dar un curso sobre esa cuestión, podemos incorporar ese desarrollo del Kaikaku y del Kaikushin, que no lo hemos incluido en los años anteriores, cuando veamos innovaciones en la bolilla de innovación que tenemos. Repito el concepto. El Kaizen es mejora continua, traducida en mejora incremental dentro de las organizaciones. Luego viene el Kaikaku, que significa innovaciones de mucho mayor porte que las innovaciones incrementales, sin que necesariamente sea una innovación radical. Y luego vienen las innovaciones radicales, es decir, cambios radicales, totalmente nuevos, cambios que inclusive implican una modificación sustancial de la organización en términos de su misión, de su visión. A ese tipo de cambio se lo llama Kakushin en japonés. No sé si con esto dejo claro la pregunta. Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Cuando veamos innovación, vamos a tratar de ver esos tres niveles de cambio en las organizaciones. Recuérdemelo, por favor, cuando veamos innovación. Como digo, tengo el material, es más, estuve dando un curso de esa cuestión, así que algo vamos a incluir. Bien, vuelvo para atrás. Por último, los cambios también pueden estar vinculados a los actores internos, particularmente, sobre todo, a los accionistas. Eventualmente también, si hay alguna regulación, por ejemplo, del gobierno, que obliga al cambio de la organización. Supongamos una nueva ley medioambiental que genera responsabilidades, etcétera. Bueno, la organización creará, por ejemplo, un área específica para tratar la problemática y ello implicará cambios organizacionales, además de los cambios necesarios para la gestión de sus productos y o procesos. Entonces, como verán ustedes, hay distintos motivos o razones posibles para desarrollar, para llevar adelante el cambio en las organizaciones. Bien, veamos algunos modelos de cambio organizacional. Acá volvemos de nuevo al terreno de la teoría. ¿Cómo se imaginan las distintas teorías el cambio organizacional? Bien, el cambio organizacional, de manera más específica, puede tener alguno de estos frentes. Ya dijimos que el cambio organizacional afecta al diseño de la organización, al funcionamiento de la organización y a la estructura de la organización. Bien, dicho eso, podemos señalar que para cambiar en alguno de esos tres frentes, tenemos distintas fuentes de cambio dentro de la organización. Acá tienen presente algunos de los principales. Por ejemplo, un cambio en las reglas institucionales. El cambio de las reglas lleva a un cambio de comportamiento. Supongamos una organización tayloriano-fordista, donde tenemos el supervisor, que es el que controla y asigna el trabajo a cada uno de los trabajadores que tiene a su cargo. De repente, cambiamos las reglas institucionales y entonces decimos que en realidad ahora
se va a asignar el trabajo no desde el supervisor al equipo, sino que el equipo va a trabajar en la toma de decisiones sobre la asignación de tareas. Ahí hay un cambio de reglas institucionales que conduce a un cambio en el diseño de la organización. Por ejemplo, otra fuente posible para el cambio, ya no motivo como acabamos de ver, sino fuente para el cambio, es el que está vinculado a la propia evolución de la organización. Toda organización evoluciona, va haciendo ligeros cambios, pequeños cambios, Kaizen, o también cambios más revolucionarios, Kaikaku o Kakushin. En ese marco, ese cambio, la decisión de cambiar, tanto evolutivamente como de manera más radical, es una fuente para el cambio de la organización. Decidimos que vamos a cambiar por alguna de las razones estipuladas anteriormente, por ejemplo, para poder competir mejor en los mercados. Bien, entonces una vez decidido, debido a esa fuente o esa razón que mencionábamos anteriormente, tratamos de que la organización modifique sustancialmente, por ejemplo, la forma en la que va a diseñar los productos, modifica la estructura, incluyendo un área de diseño que antes no estaba. Entonces modificamos la estructura. Eso en un cambio que podríamos llamar tal vez evolutivo, o tal vez un cambio mucho más revolucionario. Fusionamos un conjunto de áreas que antes estaban enfocadas sobre, no sé, marketing y calidad, la fusionamos con el área de producción para que trabajen sobre productos personalizados de naturaleza totalmente nueva para la organización. Entonces ahí estamos planteando un cambio bastante revolucionario. Bien, otra fuente es la planificación. El cambio se puede planificar. En muchas empresas se intenta siempre planificar el cambio, solo se avanza sobre cambios planificados. En otras empresas, el cambio reviste una naturaleza mucho más informal. No se planifica. En realidad, se trataría de una planificación informal, porque de alguna manera hacemos alguna previsión, pero no la ponemos nunca sobre el papel, vamos sobre la marcha cambiando las acciones, acordamos qué vamos a hacer, pero luego volvemos a cambiar. Es decir, puede ser que el cambio tenga como base la planificación formal o la planificación informal. También el aprendizaje es muy importante en relación a los cambios. Una organización que aprende a desarrollar una tarea, que se da cuenta de que se puede desarrollar de otra manera un procedimiento, un proceso que afecta, por supuesto, también a la organización en cualquiera de estas tres facetas. Por ejemplo, a la organización o al rendimiento, al funcionamiento de la organización. Bueno, el aprendizaje es una fuente muy importante para la introducción de cambios. Está asociado muchas veces al cambio. Aprendemos a desarrollar de una nueva manera y bueno, eso lo traducimos en nuevas formas organizacionales, por ejemplo. El liderazgo es también una fuente importante de cambio. El líder de repente le cae la ficha, es consciente de la necesidad de cambiar. Y él es el que impulsa los cambios, él es un factor de cambio, una fuente de cambio. El liderazgo. Por otra parte, también la comunicación es vital en las organizaciones. En las organizaciones en donde la comunicación cumple un papel, un rol destacado, en ese tipo de organizaciones los cambios se trabajan de una manera bastante continua. Parte del cambio está inducido por la comunicación. La comunicación porta, es la base para poder, por ejemplo, desarrollar nuevas visiones de un problema, nuevas soluciones para un problema, nuevos enfoques para un problema.
En el campo del just-in-time, por ejemplo, algunas de las cuestiones más interesantes del just-in-time es que ha desarrollado herramientas específicas para la comunicación. No creo que nos dé la vida, pero hay dos en particular. Una se llama el Catchball y otra se llama el Nemawashi. Dos herramientas fundamentales para desarrollar la comunicación organizacional de una manera adecuada. La comunicación en las organizaciones es vital. Permítame solo algún dato. A finales de la década de los 80, la Asociación Internacional, porque ya ahí se había transformado en Internacional, de Ingeniería Industrial en Estados Unidos, hasta la década de los 80, no sé si año 82, 83, la asociación era solamente la Asociación Americana de Ingenieros Industriales, pero tenía una paradoja, y es que más del 60% de los asociados a la Asociación Americana de Ingenieros Industriales eran de fuera de Estados Unidos. Entonces, se suscitó el debate y a finales de esa década, la Asociación Americana se transformó en la Asociación Internacional de Ingeniería Industrial. Esta asociación condujo un estudio muy interesante primero en Estados Unidos y después en otros países desarrollados, para encontrar la principal fuente de problemas en una organización. Y encontraron que más del 60% de las fuentes que originan los problemas en una organización están vinculadas a la mala comunicación. Mala comunicación oral, mala comunicación por escrito, mala comunicación, malos circuitos de comunicación dentro de la organización. Con el taylorismo-fordismo y la división entre la planificación y la ejecución, las organizaciones son centralmente piramidales jerárquicas, y ustedes lo han estudiado. Han estudiado que, por ejemplo, en la organización piramidal jerárquica, donde yo tengo un organigrama que es una pirámide, un triángulo, resulta que en esa organización la información baja en forma de órdenes y asciende en forma de reportes. Esa es la comunicación. No hay comunicación horizontal, por ejemplo, entre un mismo nivel dentro de la organización, ni comunicación cruzada entre distintos niveles. Solo se sigue la cadena de mando en el flujo de la información. Eso desde Henri Fayol para acá es la propuesta básica que se hizo dentro del marco del taylorismo-fordismo. Pero hoy sabemos que es muy importante la comunicación en muy diversas dimensiones dentro de una organización. Los japoneses desarrollan herramientas específicas para esta cuestión. Por supuesto, superando claramente el planteo del taylorismo-fordismo. Bien, perdónenme, le he puesto alguna pila al tema comunicacional en el que nosotros a veces como ingeniero industrial no le damos la importancia debida. Pero repito, la propia Asociación de Ingenieros Industriales ha hecho estudios en donde se demuestra, los primeros estudios se hicieron en Estados Unidos, después se hicieron en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, y los resultados eran todos parecidos, arriba del 60%, 61, 63, 62, estos eran los valores. La gran cantidad de problemas que encontramos en la organización tienen como causa fundamental la mala comunicación. Y por cierto, en torno al cambio, la comunicación también juega un papel vital, porque no solo tiene la capacidad de transmitir visiones, soluciones, aprendizajes, sino que también tiene la capacidad de articular a los agentes que se van a enfocar en un proyecto de cambio. Es fundamental en la construcción de los consensos. Todo tiene que ver con la comunicación. La comunicación es vital. Ustedes creo que tienen una materia que se llama relaciones humanas. Allí, en principio, deberían estudiar buena parte de la problemática de la comunicación. A nosotros no nos da la vida para enfocarla en esta materia. Pero se las destaco para que ustedes vean
que desarrollando una adecuada comunicación en las organizaciones podemos resolver muchos problemas, incluido la problemática del cambio, que es la que nos ocupa. Bien, avancemos. Perdón, ¿alguna duda, alguna inquietud? Ninguna, profe. Vamos bien Bueno, hasta ahí. perfecto. Se entiende bien hasta ahí. Bien. Dijimos que íbamos a ver algunos modelos de cambio. Vamos a arrancar con el más típico, el de Kurt Lewin. El primero que lo planteó, el primero que se asomó a mirar cómo es el cambio organizacional. Kurt Lewin. Creo que nació, no sé si alemán o austríaco, y se refugió en Estados Unidos cuando Europa es destrozada por el antisemitismo, ¿no? Él se va a Estados Unidos y ahí es ahí donde desarrolla su teoría. Si mal no recuerdo, creo que era austríaco, no alemán. Kurt Lewin tiene lo que se llama este modelo que está acá, el modelo que se llama de las aguas calmas. Él supone que una organización, como un conjunto de partes componentes, cuando funciona normalmente, es como si estuviera congelada en la articulación de esas partes del rompecabezas. Cuando quiere cambiar, lo que hace es, de alguna manera, modificar o liberar alguna de estas partes, que las volverá a combinar de una manera diferente. Entonces, para Kurt Lewin, el proceso de cambio organizacional tiene estas tres etapas. La primera es identificar los componentes y tratar de descongelarlos, es decir, tratar de individualizarlos. La segunda es una especie de nueva combinación de posibilidades para esos componentes, que una vez que se logra, volvemos a congelar porque volvemos a funcionar de manera regular a partir de este nuevo punto. Vamos a ver que esta metáfora de Kurt Lewin, este modelo de cambio de Kurt Lewin, fue de alguna manera la moneda corriente hasta bien entrado en nuestros días. Hay numerosas otras modelos. Mi intención no es agobiarlo, y por cierto, tal vez haya alguna pregunta en el parcial de estas cuestiones, pero preguntas más bien conceptuales. Si me permiten, en la actualidad, el concepto más importante es el que está vinculado a este último, creo que se llama Satish Satir, este autor. Estos estudiosos de las organizaciones lo que plantean es que si la organización es un sistema complejo, en donde aplicamos además la teoría del caos y la teoría cuántica, el cambio allí es mucho más complejo que el que planteaba Kurt Lewin. En el medio hay numerosas otras teorías. Esta es una gran consultora norteamericana que plantea el cambio en un modelo que se llama las 7S o 7 etapas. También está este gran estudioso del cambio organizacional, durante sobre todo los 90 y hasta bien entrado este siglo, ha sido el referente del cambio, se llama John Kotter, de la Universidad de Harvard. El modelo de Kotter también tiene una serie de etapas que son relevantes. Algunas de ellas las vamos a ver. Luego está la teoría de los empujones, es decir, que el cambio está asociado a la energía que ponemos para empujarlo dentro de las organizaciones, etcétera, etcétera. Ya vamos a describir algunos más, pero mi intención no es agobiarlo con los modelos de cambio. Vamos a pasar luego a una fase más operativa.
Lo que me interesa es mostrarle que el cambio organizacional tiene muchos ríos de tinta bajo el puente, que no es una cuestión simple, sino que se la ha venido estudiando de manera sistemática, particularmente desde la década de los 50. La teoría de Kurt Lewin se funda en la década de los 50 en Estados Unidos y de alguna manera es la mejor explicación que tuvimos hasta bien entrada la década de los 90. En los 90 aparece John Kotter, aparece también McKinsey, y en la actualidad el modelo más importante del cambio es el de Satir. Bien, permítame, sí, adelante por favor. Sí. O sea, cada uno de estos modelos es uno mejor que el otro. No sé si es mejor, buena pregunta. Por lo menos toman una perspectiva diferente para explicarlo al cambio. ¿Y hay alguno que se base en el anterior y lo mejore? Buena pregunta, sí. Por ejemplo, el modelo de John Kotter, en realidad, marca una diferencia sustancial con el de Lewin, acumulando sobre la base de la experiencia que ha generado la aplicación del modelo de Lewin durante mucho tiempo. John Kotter propone, no me acuerdo si en el año 94 o 95 es cuando aparece su primer artículo en el Harvard Business Review, y en el 96 se publica el libro de John Kotter sobre el cambio de las organizaciones. Por ejemplo, una primera cuestión que dice John Kotter es que el cambio en las organizaciones necesita traducirse en consignas claras que se comunican a toda la organización, no a un núcleo de elegidos y de iluminados, porque si no el cambio no prospera. En segundo lugar, John Kotter, por supuesto, también rescata el tema del liderazgo en las organizaciones. Lewin ya lo había planteado en el modelo de las aguas calmas. Pasar de un modelo congelado a descongelarlo al modelo para recombinarlo implica claramente la presencia de un liderazgo organizacional. Ese dato lo recoge, por ejemplo, John Kotter para desarrollar buena parte de las etapas de su modelo. No sé si en esa dirección apuntaba su observación. Sí, era como para, o sea, en el momento de leerlos, Ajá. asociarlos. Bien, perfecto. Permítame un detalle. Aquí es como si tuviéramos un arco de complejidad de los modelos. El modelo tal vez más simple en su planteo es el de Kurt Lewin, y el modelo más complejo es el de Satir. Permítame que lo ponga al modelo de Satir. El modelo de Satir se llama el modelo de los rápidos de agua clara. Y el proceso de cambio en las organizaciones se asocia con, fíjense la metáfora, se trata de un proceso de cambio que es equivalente a una embarcación de rafting que sale de un puerto en un río con rápidos de agua clara, pero esa embarcación circula en una noche sin luna, es decir, una noche oscura. Además, no tiene con claridad cuál es el puerto de llegada y va sometido a todos los rápidos que desarrolla el río y que no lo vemos con anticipación. Los cambios se suceden de manera constante a medida que el bote navega. Pero como no vemos los rápidos, no tenemos predecibilidad de lo que va a pasar. Hay literalmente un pequeño caos a medida que vamos circulando. Todo es inestable. Profe, y en este caso, a este tipo de modelo se lo puede tomar para el caso de transformaciones, o sea, de cambios o sea, con ideas totalmente, o sea, como un timón de pegar un timonazo a la idea de empresa. A ver, si estoy entendiendo bien. O sea, como ahí lo tiene como cambio constante, ¿no? Y en esos cambios
puede ser que sea algo totalmente radical. Por ejemplo, la empresa va apuntando una cosa a una idea A y cambia totalmente a una B. A eso es como que va a la deriva con la idea, Sí, a ver, ¿no? Como que no no lo sé si entiendo es, bien. sí, 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 a ver, permítame a ver si capturé bien su observación. Cuando desatamos el monstruo del cambio en las organizaciones, lo que tenemos que saber es que una vez que comenzamos con los cambios, esos cambios son acumulativos en las organizaciones. Es decir, que el próximo cambio que va a sobrevenir depende de lo que hayamos hecho antes. Es decir, que sabemos que son constantes los cambios, pero que además se acumulan unos sobre otros. Si yo quiero desarrollar una organización altamente competitiva, que piense a escala global, que no esté solamente enfocada sobre los problemas del Valle del Lerma, que además quiera tener, digamos, un perfil de competencia a escala global, yo necesito introducir cambios que además sé que para que poder lograr ese objetivo de competencia a escala global, necesito ir acumulándolo en un proceso también de aprendizaje, porque los cambios constantes reflejan el aprendizaje en la organización. Esto sabemos que se va a traducir en una falta de estabilidad para los trabajadores, pero tenemos que garantizar que esa falta de estabilidad no se traduzca en falta de sustento salarial a final del mes. Hay que independizar los cambios en el proceso de trabajo de los cambios económicos en el salario de los trabajadores. Tenemos que también tratar de que los trabajadores entiendan de que este proceso de cambio introduce cierto grado de caos en la organización, pero que ese grado de caos es positivo en términos de creatividad, en términos de innovación. Por último, hay que señalar que la predecibilidad es de corto plazo cuando estamos cambiando de esta manera así radical y pensando además en un horizonte de competencia que no es el local, donde tenemos una enorme estabilidad, donde los actores se conocen, donde las reglas están establecidas desde hace mucho tiempo, sino que vamos a competir en otro ámbito donde las reglas las estamos aprendiendo a medida que vamos bajando por ese rápido de agua clara. Entonces, como verán ustedes, dejo de compartir, esta teoría, en realidad, lo que señala es que si el cambio va a ser permanente en la organización, que por cierto, de manera casi indefectible, el cambio va a ser permanente en las organizaciones, un cambio de naturaleza cada vez más, más profunda, lleva a tener que pensar en que el modelo de Lewin es muy sencillo, que en realidad este otro modelo es el más adecuado. No sé si con esto llego a interpretar la pregunta. Sí, ahí lo entendí. Perfecto. Les propongo lo siguiente, me quedé sin margen de tiempo, tengo Sí, que entrar al otro curso. En todo caso, el retomamos próximo, sobre esto, ¿no es sí, cierto? exactamente. Solo un detalle para quienes ayer nos pidieron. Vamos a diferir una semana entre el parcial de operaciones y el lunes siguiente, ya vamos a pasarle la fecha para el lunes siguiente, estaba planteado creo que el 15, el 21, el lunes 21 va a ser el parcial Gestión de esta estratégica. materia. Y les vamos a mandar para que ustedes se vayan entrenando para el parcial algunas preguntas, como para que no se sientan sorprendidos después por las preguntas del parcial. Y las vamos a revisar en clase también a las preguntas. ¿Está? Bien, Perfecto. No tengo Perfecto. margen. Se quedan con la profesora Barbarita en todo caso para si hay alguna duda. bueno, Perfecto. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, chao Barbarita. Antonio, Hasta nos luego. vemos. Profesora, ese modelo de Satir solamente toma los conceptos de la teoría del caos y de la teoría cuántica o también la formulación analítica para la toma de decisiones o de qué va a pasar en el próximo escenario con los cambios.
Mira, el modelo lo que está haciendo es mostrándote, el modelo de Satir, lo que está haciendo es mostrándote cómo responde, cómo se encuentra la empresa o la organización frente a los cambios del entorno. Habría que ver si el modelo incluye herramientas para soportar o para resistir a los cambios del entorno que afectan a la empresa. Por otro lado, vamos a ver otros modelos que son para cuando la empresa quiere el cambio, cuando la empresa está buscando el cambio. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no es cierto? En un caso, el cambio está afectando a la empresa y la empresa no tiene poder sobre las fuerzas que están generando el cambio. Y en ese caso los cambios son un riesgo para la empresa. En cambio, hay otras situaciones que también las vamos a analizar de la empresa buscando el cambio para mejorar, para llegar a nuevos mercados, para incluir a nuevos competidores, a nuevos clientes. Entonces ahí vamos a tener otros modelos para cuando la empresa es la que propone el cambio. Y fíjense que en muchos casos uno dice, bueno, la resiliencia al cambio, de tratar de volver a la situación anterior, pero a veces la situación anterior no era buena, entonces no sé si siempre vamos a estar buscando que las empresas sean resilientes o más bien vamos a buscar que sean flexibles y que crezcan frente a los cambios. Hay una imagen muy, muy bonita de cuando una empresa está atacada por algo, ¿cuál sería la respuesta más favorable? Entonces uno dice, bueno, que sea robusta, que soporte el cambio, pero cuando algo es muy robusto, se puede quebrar en 1000 pedazos frente a un golpe. Entonces lo que más se busca es que sea flexible, que pueda volver a su situación anterior, pero hay otra imagen que es la de la hidra. No sé si ustedes conocen de la mitología griega, que cuando le cortan la cabeza a la hidra, le salen nuevas 7 cabezas, ¿sí? Entonces la idea es buscar este tipo de empresas hidra que ante los cambios mejoren todavía. Bien, entonces serían dos enfoques, uno sobre la robustez y otro sobre la flexibilidad. Exacto, son dos factores que pueden ser buenas respuestas en cada situación diferente frente a un cambio que está acechando sobre la empresa y una respuesta, y frente a cambios que favorecen a la empresa, la otra respuesta. Gracias. Con respecto al parcial, me están preguntando, ayer algunos estudiantes nos comentaron de que les coincide la fecha de parcial entre operaciones industriales y gestión estratégica. Por lo tanto, como el parcial de operaciones es más largo, va a quedar el mismo día, el 15 de junio, y el parcial de gestión estratégica va a pasar para el lunes de la siguiente semana. No lo pasamos para el martes de la siguiente semana porque vamos a tener el mismo problema con el recuperatorio de operaciones, ¿sí? Entonces va a pasar para el lunes de la semana siguiente. Profe, ¿y cómo es la modalidad del parcial por la plataforma? Sí, el doctor Arciena en realidad no es por la plataforma, sino que el doctor ha desarrollado un Google Form con evaluación, donde van a haber una serie de preguntas y ustedes las van a contestar sobre ese Google Form. Ah, bien, perfecto. Gracias. Bueno, no sé si quedan más preguntas. No, por ahora creo que ya. Bueno, buenas tardes, entonces nos vemos el lunes que viene. Chao, Nos vemos, profe, nos profesora. vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias, profesora. Chao, Hasta profe. luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.